El producto final de una auditoría de estados financieros es la emisión por parte del auditor del informe de auditoría de los estados financieros. La opinión que expresa el auditor en el informe de auditoría puede ser modificada o no modificada. En esta presentación se tratarán las situaciones en las cuales el auditor concluya que es necesario una opinión modificada de los estados financieros. Se desarrollará la sección en mención bajo la siguiente estructura: alcance, tipos de opinión modificada, objetivo, definiciones y requerimientos. Alcance, tipos de opinión modificada, objetivo y definiciones. Alcance. Esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de emitir un informe adecuado en función de las circunstancias cuando, al formarse una opinión de conformidad con la NIA 700, concluya que es necesaria una opinión modificada sobre los estados financieros. Y trata también sobre el modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada. Tipos de opinión modificada. Esta norma establece 3 tipos de opinión modificada, siendo estas: opinión con salvedades, opinión desfavorable o adversa y denegación de abstención de opinión. La decisión del tipo de opinión modificada depende de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada, es decir, si los estados financieros contienen incorrecciones materiales o, en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener incorrecciones materiales. Y depende también del juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. Por ejemplo, conforme el presente cuadro, si la naturaleza del hecho que origina la opinión modificada es que los estados financieros contienen incorrecciones materiales y a juicio del auditor el efecto es material, pero no generalizado, emitirá una opinión con salvedades, mientras que, si a juicio del auditor el efecto es material y generalizado, emitirá una opinión desfavorable o adversa. Por otro lado, si se habla de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, y a juicio del auditor el efecto es material, pero no generalizado, emitirá una opinión con salvedades, y si el efecto fuera material y generalizado, presentará una abstención de opinión. Objetivo. Bajo esta norma, el objetivo del auditor es expresar con claridad una opinión modificada adecuada sobre los estados financieros, cuando a. el auditor concluya que sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o b. el auditor no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Esta norma presenta algunas definiciones, siendo el significado de los términos siguientes: generalizado, término utilizado al referirse a las incorrecciones para describir los efectos de estas en los estados financieros, o los posibles efectos de las incorrecciones que, en su caso, no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. El otro término que presenta la norma es opinión modificada, que, como vimos anteriormente, puede ser una opinión con salvedades, una opinión desfavorable o denegación de opinión sobre los estados financieros. Requerimientos. Situaciones en las que se requiere una opinión modificada, determinación del tipo de opinión modificada, estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada y comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Anexo: ejemplos de informes de auditoría que contienen una opinión modificada. Requerimientos. Situaciones en las cuales se requiere una opinión modificada. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría cuando se presenten alguna de las dos situaciones. 1. Cuando el auditor concluya sobre la base de evidencia de auditoría obtenida que los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrecciones materiales. Para esto, la norma establece que podemos considerar 2 normas adicionales, las cuales son la NIA 700, en la cual exige al auditor que para formarse una opinión sobre los estados financieros en su conjunto, concluya que ha obtenido una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrección material. Asimismo, también la norma establece que podemos considerar lo establecido en la norma 450,
en las cuales define como incorrección material a toda aquella diferencia en la cantidad, clasificación o presentación revelada en los estados financieros de una partida comparada con lo que establece el marco de información financiera aplicable por la entidad. La segunda circunstancia por la cual la norma indica que el auditor emitirá una opinión modificada es cuando éste no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros están libres de incorrección material. Esta falta de evidencia de auditoría suficiente y adecuada se puede dar por las siguientes circunstancias. Una es por todas aquellas circunstancias que son ajenas al control de la entidad. La otra es por las circunstancias relacionadas con la naturaleza y el momento de la realización del trabajo de auditoría. Y la otra sería por una limitación impuesta directamente por la dirección de la entidad. Determinación de tipo de opinión modificada. Opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedad cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluye que las incorrecciones, individualmente o de forma agregada, son materiales pero no generalizadas para los estados financieros. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basar su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de incorrecciones no detectadas, si las hubieran, podrían ser materiales, aunque no generalizados. Opinión desfavorable o adversa. El auditor expresará una opinión desfavorable cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. Denegación o abstención de opinión. El auditor denegará la opinión y se abstendrá de opinar cuando no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la que basa su opinión y concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de las incorrecciones no detectadas, consecuencia de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, debido a una limitación impuesta por la dirección después que el auditor haya aceptado el encargo. La viabilidad de renunciar al encargo de auditoría puede depender de su estado de realización al momento en que la dirección impone la limitación al alcance. Si el auditor ha realizado sustancialmente la auditoría antes de renunciar, puede decidir completarla hasta que sea posible, denegar la opinión o abstenerse a opinar y explicar la limitación al alcance dentro de la sección como fundamento a la denegación de opinión. Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. Opinión del auditor. Cuando el auditor expresa una opinión modificada, la sección de opinión tendrá alguno de los siguientes títulos: opinión con salvedades, opinión desfavorable o bien denegación de opinión. Opinión con salvedades. Cuando el auditor expresa una opinión con salvedades debido a que existe una incorrección material en los estados financieros, el auditor deberá manifestar lo siguiente. Cuando se trata de un informe de conformidad con un marco de imagen fiel, dirá que los estados financieros adjuntos presentan fielmente todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y cuando se trate de un informe de conformidad con un marco de cumplimiento, indicará que los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto excepto por los efectos que puedan ocasionar las cuestiones que se manifiestan en la sección del fundamento de la opinión con salvedades. Opinión desfavorable. Cuando la opinión expresa una opinión desfavorable, va a manifestar lo siguiente. Cuando se trata de un informe de conformidad con un marco de imagen fiel, dirá que los estados financieros
adjuntos no presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Y cuando se trate de un informe de conformidad con un marco de cumplimiento, se dirá que los estados financieros adjuntos no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Esto debido a la significatividad de las cuestiones que estarán manifestadas en la sección Fundamento de la opinión desfavorable. Denegación de opinión. Cuando el auditor deniega la opinión porque no ha podido obtener evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada, va a manifestar lo siguiente. El auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos debido a la significatividad de las cuestiones que se manifiestan en la sección Fundamento de la denegación de opinión. El auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que le proporcione una base suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Corregirá la declaración requerida en la NIA 700 que indica que los estados financieros han sido auditados. Fundamento de la opinión. Cuando el auditor expresa una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos que se requieren en la NIA 700, el auditor deberá sustituir el título de fundamento de la opinión por fundamento de la opinión con salvedades o fundamento de opinión desfavorable o bien fundamento de la denegación de la opinión según corresponda. Y dentro de la sección igual incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. Comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevea emitir una opinión modificada en el informe de auditoría, deberá comunicar a los responsables del gobierno de la entidad las circunstancias que les llevaron a prever dicha opinión. Ahora vamos a hablar acerca de los ejemplos que nos muestra la norma sobre los tipos de informe. Para el caso del informe con opinión con salvedades y el informe con opinión desfavorable, la estructura va a ser básicamente la misma estructura que lleva un informe con opinión no modificada. Los cambios se encuentran en el párrafo opinión y fundamento de la opinión. Para el caso del informe con opinión modificada, modificada con salvedades, el párrafo opinión se va a llamar opinión con salvedades y fundamento de la opinión con salvedades. Para el caso de opinión desfavorable, dichos párrafos se llamarán opinión desfavorable y fundamento de la opinión desfavorable. El resto de la estructura del informe continúa de la misma manera que el informe con opinión no modificada. Y para el caso de un informe con abstención de opinión, los párrafos se llamarán denegación de opinión y fundamento de la denegación. Asimismo, para este informe, en el párrafo responsabilidades del auditor, deberá hacerse mención de lo siguiente. Debido a la significatividad de las cuestiones descritas en la sección fundamento de la denegación de la opinión de nuestro informe, no hemos obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para expresar una opinión de auditoría sobre los estados financieros. Es acá donde se resalta dicho cambio. Conclusión. La NIA 705 desarrolla la temática relacionada con la emisión de un dictamen modificado, explicando que el proceso para llegar a una opinión modificada requiere de un adecuado análisis y sustento, con el fin de elegir adecuadamente si, derivado de las incorrecciones materiales o de la falta de evidencia de auditoría, se debe emitir una opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación de opinión. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Gracias por su atención.